Vamos a empezar ahora a estudiar a través de la formulación de la mecánica cuántica que hemos venido desarrollando hasta acá, un estado más complejo que es el de las moléculas y materia condensada. Es decir, vamos a aplicar el formalismo de la mecánica cuántica que hasta acá solamente nos ha permitido resolver el problema del átomo a un conjunto de átomos en estados distintos. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de las moléculas, alguna característica, digamos, obviamente no exhaustiva, porque el problema aquí es muchísimo más complicado, pero bueno, lo que sabemos hasta ahora nos va a permitir hacer un acercamiento bastante interesante para después finalmente llegar a lo que es nuestro objetivo fundamental en esta materia, que es estudiar el estado sólido. Veamos los tipos de enlace. Los tipos de enlace son los mecanismos a través de los cuales los átomos pueden enlazarse entre sí, juntarse entre sí, para formar un conjunto de átomos que llamamos moléculas, con características especiales. Evidentemente, la idea rectora de todo esto es que, ¿por qué razón los átomos pueden tener tendencia a juntarse? Porque en comunidad, es decir, en unión con otros átomos, tienen mayor estabilidad energética que los átomos individuales. Básicamente este es el principio. Existen 4 mecanismos a través de los cuales se pueden establecer estos enlaces entre átomos para generar moléculas. Y empecemos con el primero de ellos, el enlace iónico. En el enlace iónico, como lo dice acá, aparece como consecuencia de la interacción entre dos átomos que tienen o presentan características distintas. Uno de los átomos tiene tendencia a liberar un electrón y el otro átomo que se conecta con el primero tiene tendencia a ganarlo. Esto generalmente se establece en aquellos átomos que están ordenados en la tabla periódica en la columna 1 y la columna 6, ¿sí? Por ejemplo, el típico caso de enlace iónico es el que permite establecer la molécula de cloruro de sodio, es decir, donde un átomo de cloro y un átomo de sodio interactúan. Y aquí el átomo de sodio, que tiene un solo electrón en su última órbita, en el estado 3s, tiende a liberar ese electrón, y el átomo de cloro, que le está faltando un electrón en la subcapa 3p para completar el cierre de la capa, es decir, para completar, en este caso serían los 18 electrones, hay que recordar la cantidad máxima de electrones que pueden haber por capas electrónicas, ganando un electrón que va a ir a parar a la subcapa 3p, completa o cierra la capa, como se llama comúnmente, es decir, tenemos ahí alojados los 18 electrones como máximo. Debido a este comportamiento cooperativo y contrapuesto, es que es muy fácil generar este enlace debido a esta forma cooperativa de trabajar. Desde el punto de vista energético, lo que se puede ver es que para remover un electrón del nivel 3s, es decir, para sacarle al átomo de sodio ese electrón que está en la última capa, se necesita una energía de 5,138 electronvolt, ¿sí? Esto es lo que se llama energía de ionización, y este valor particular es la energía de ionización correspondiente al átomo de sodio. Es decir, la energía de ionización es la energía que hay que entregarle o hay que gastar, digamos, poner en juego para poder liberar a un electrón de la atracción nuclear, y su valor es 5,138 electronvolt para el último electrón del átomo de sodio. Se supone, dicho sea de paso, que los átomos que son más fáciles de liberar de la atracción nuclear son los que están en la última capa.
Eso ya hemos visto que los mecanismos de apantallamiento de los electrones de las capas internas hacen que la fuerza de atracción entre el núcleo y esos electrones más externos sea más débil. Para el átomo de cloro, átomo neutro, porque el átomo tiene la misma cantidad de protones y de electrones, solo que tiene una vacante disponible en la última subcapa. Estamos hablando de un lugar disponible para terminar de completar los 18 electrones en la capa M, capa 3, M igual a 3. El átomo neutro de cloro, entonces, está disponible, o en el átomo está disponible ese lugar vacante. Este lugar, digamos, o supuestamente este electrón, está apantallado por todos los electrones internos que conforman el átomo de cloro. En ese estado energético se necesitan 3,113 electronvolt para poder llevar un electrón a ocupar ese lugar en la subcapa 3p. De manera tal que si nosotros podemos de alguna manera poner en interrelación el átomo de sodio con el átomo de cloro, significa esto en términos prácticos acercarlos a una distancia donde se pueda producir ese mecanismo de interacción. Entonces, a los 5,138 electronvolt de la energía de ionización del átomo de sodio, tenemos que restarle los 3,613 electronvolt que pone en juego el átomo de cloro para poder capturar ese electrón en la subcapa 3p. La diferencia entre esos dos valores me da 1,125 electronvolt, y esta es la energía que se requiere extra para poder producir los efectos de ionización y que se establezca el enlace iónico para la molécula de cloruro de sodio. Evidentemente esto tiene que ver con la distancia. Acá tenemos nosotros una gráfica que ya la hemos analizado en otros momentos del curso, en otros videos, que es la típica, el típico perfil de función de energía potencial variando en función de la distancia. Ya habíamos visto que este comportamiento muestra un mínimo de energía. Este valor U sub 0 sería la energía en la cual se puede producir el enlace, es decir, la molécula ubicada a esta distancia R sub 0 tiene el mínimo de energía potencial. Eso significa ese compuesto, ese sistema atómico tiene gran estabilidad. Si las distancias son mayores que la distancia de equilibrio, podríamos decir también distancia de formación, distancia óptima de formación, la energía potencial va disminuyendo, asintóticamente tiende a cero, y eso quiere decir que si los átomos de sodio y de cloro están muy separados, no se puede formar, no se dan las condiciones para la formación de la molécula, puesto que la energía potencial de ligadura, porque esa es la energía potencial que estamos hablando, no es suficiente. Hay un hecho también interesante, de nuevo, que ya lo hemos visto, que si la distancia de acercamiento entre el sodio y el cloro es menor que la distancia de formación, la energía potencial sube bruscamente, incluso puede llegar a ser positiva. Esto significa que en lugar de tendencia a acoplarse, en lugar de fuerzas atractivas que favorezcan el acoplamiento, la unión de estos dos átomos, van a haber fuerzas de repulsión. El mínimo de energía potencial eléctrica de la molécula de cloruro de sodio es menos 5,7 electronvolt, sería este valorcito de acá. Este valor de acá es menos 5,7, con una distancia R sub 0 de 0,24 nanómetros. ¿Sí? Muy bien. La energía liberada durante la formación de una molécula de cloruro de sodio, es decir, suponiendo que los dos átomos estén a una cierta distancia, entonces nosotros tengamos que aportar energía para que estos dos átomos
lleguen a una distancia de 0,24 nanómetros es justamente de 5,7 electronvolt menos los 1,525 que se necesitaba para hacer la formación del ion. Quiere decir que esto me deja un resto de 4,2 electronvolt, ¿sí? Esta es la energía que se libera cada vez que se forma una molécula de cloruro de sodio. A esta energía se le llama energía de enlace. Es la energía necesaria que hay que aportar si uno quisiera romper una molécula de cloruro de sodio. Muy bien. Los enlaces iónicos, es decir, los enlaces de este tipo, los iónicos, generalmente, en la inmensa mayoría de los casos, se da por compartir con este mecanismo, es decir, un átomo que cede, un átomo que acepta, un electrón. Muy rara vez suelen darse enlaces iónicos debido al compartimento de más de un electrón. En realidad, estos mecanismos, cuando ya involucran más de un electrón, en lugar de ser enlaces iónicos, forman lo que se denomina enlace covalente, que es el próximo que vamos a estudiar. En el enlace covalente no hay un átomo que cede electrón y otro que lo acepta con facilidad. Acá se debe más que nada a una interacción de electrones en las órbitas atómicas de manera tal que favorezca el trabajo cooperativo de estos dos átomos para conformar una molécula. Por ejemplo, el típico caso es la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno se sabe que es biatómica, es decir, está compuesta por dos átomos de hidrógeno. Ahora, sería muy difícil justificar la unión de estos dos átomos a través de un enlace iónico, porque al ser los dos átomos exactamente iguales, es difícil, digamos, explicar el mecanismo iónico, es decir, por qué un átomo estaría interesado en ceder el único electrón en su órbita y el otro estaría interesado en aceptarlo. En realidad, interesado en aceptarlo está bien, digamos, con dos electrones en la última órbita, el átomo de hidrógeno cierra la primera capa, la capa K, porque puede alojar dos átomos, es decir, que el lugar disponible está, pero no tiene más fuerza, en términos, entre comillas, no tiene más energía para poder traer el átomo a la capa K que otro átomo de hidrógeno para poder cederlo. Entonces, aquí el trabajo tiene que ser cooperativo, es decir, estos dos electrones que conforman, que en átomos aislados pertenecen a núcleos, es decir, que están interactuando con núcleos totalmente separados, a una determinada distancia y bajo las circunstancias que se favorece la unión, comparten esos electrones y entonces uno, a partir de la formación de la molécula de hidrógeno, ya no puede decir que un electrón pertenece a un átomo en particular, sino que la pareja electrónica ahora forma parte de ese conjunto formado por los dos átomos de hidrógeno. Entonces, bueno, las fuerzas que están interactuando aquí son muy fuertes. La energía de enlace para el átomo de hidrógeno es menos 4,48 electronvolt. Ese es un valor interesante a nivel de, a nivel molecular, a nivel atómico. En general, en la inmensa mayoría de los casos, cuando la molécula es estable, la pareja electrónica se puede demostrar que tiene que estar entre medio de los dos núcleos atómicos. Esto le confiere a la molécula de hidrógeno una alta estabilidad. No es, digamos, necesario que compartan de un electrón. Existen casos en la naturaleza donde se pueden dar varios enlaces covalentes para conformar una misma molécula. El ejemplo típico es la molécula de metano. Si tenemos acá un dibujito. El átomo de carbono queda enlazado a través de los enlaces covalentes con 4 átomos de hidrógeno. De esa manera,
cada uno de los átomos de hidrógeno que comparten uno de los 4 electrones que están en la última órbita del átomo de carbono cierran su capa K, mientras que los 4 electrones compartidos por el átomo de carbono con los del hidrógeno le ayuda a completar la capa correspondiente en el átomo de carbono. De esta manera, a través de esta cooperación mutua, se consigue mayor estabilidad en la molécula que en los átomos individuales. Bien, perfecto. Existen estos dos tipos de enlaces que acabamos de describir. Se podrían decir que son enlaces que tienen la característica de ser muy fuertes. Acá en esta oración del libro aclara o pone como ejemplo que tanto los enlaces iónicos como covalentes están comprendidos en un rango que va desde los 1 a los 5 electronvolt. Ya hemos visto que en el caso de la molécula de cloruro de sodio son 5,2, en el caso de la molécula de hidrógeno son 4,48, quiere decir que son más bien enlaces muy fuertes. Esto significa que hay que aportar una gran cantidad de energía, en términos atómicos, claro está, para poder romper esa molécula. Dicho de otra manera, significa que estas moléculas, con estos enlazadas o conformadas por estos dos tipos de enlaces, tienen una alta estabilidad. Sin embargo, existen otro tipo de enlaces que son de muy baja energía, es decir, que son de muy débil conformación. Uno de ellos son los enlaces de tipo Van der Waals, que tienen una energía característica que anda rondando el orden de los 0,1 electronvolt. Estos son los enlaces que conforman la molécula de agua y que explican por qué el agua puede pasar con mucha facilidad del estado líquido al sólido y al gaseoso con muy poco aporte de energía, justamente porque están unidos a través de enlaces muy débiles. Existen en general 3 tipos de naturalezas de enlace de Van der Waals. Nosotros no las vamos a discutir aquí. En general, se forman como consecuencia de la asimetría de la distribución de cargas de los átomos. El hecho de que en algún momento los átomos o moléculas complejas, en realidad más que nada se da en las moléculas, tienen varios movimientos. En los capítulos, en los temas que siguen lo vamos a tratar con algún detalle. Pero este movimiento permanente, que son de varias formas de movimiento, generan que vayan fluctuando la distribución de carga alrededor de estas moléculas. Eso hace que es probable de que en algunos momentos, a valores promedios, se produzcan asimetrías en la distribución de cargas, entonces las moléculas adquieran características polar. Es decir, la distribución de cargas se hace asimétrica y aparece un extremo de la molécula con valor positivo, con carga positiva, y otro extremo de la molécula con carga negativa. Es lo que sucede justamente en las moléculas de agua. Debido a esta polarización que es temporal, aparecen fuerzas de interacción electrostática que favorecen la unión, el acople de moléculas, ya no a nivel de átomos, sino a nivel de moléculas. Son enlaces que tienen la característica de ser débiles, pero además que tienen la característica de ser externos. Externos significa que los acoples son entre moléculas y no a nivel atómico. La energía potencial que está actuando a nivel de este tipo de enlace es una energía débil que disminuye muchísimo con la distancia y que depende en general de la inversa de la sexta potencia de la separación de distancias entre moléculas, ¿sí? El comportamiento, digamos, de la molécula de agua, de la de oxígeno y de la de nitrógeno, que pueden cambiar de estados con mucha facilidad, con pocos aportes de energía, es un típico ejemplo de las débiles enlaces que aparecen como consecuencia de las fuerzas de Van der Waals. Otro enlace también débil, de tipo externo, porque se da entre moléculas, es los puentes de hidrógeno.
estos aparecen pura y exclusivamente en moléculas que tienen hidrógeno en su constitución, en su estructura. Por eso justamente el nombre, y se da entre átomos de hidrógeno, por eso el nombre del enlace. Cuando un ion hidrógeno se interpone entre dos átomos, este ion fuerza a una polarización que en términos promedio podría estar actuando, actuando la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es suficiente para generar una asimetría en la distribución de carga, para que las moléculas sean polares y entonces otra vez aparezcan este tipo de enlace parecido a los de Van der Waals, pero en este caso se da por la acción particular que tiene, por el efecto particular que ejerce el ion de hidrógeno. Las energías de enlace están en el orden de los 0,5 electronvolt y estos justamente se denominan puentes de hidrógeno. Digamos, estos puentes de hidrógeno son los responsables de la inmensa mayoría de la formación de las cadenas orgánicas, de los polietilenos y poliestirenos, y bueno, y también desempeñan un papel importante en la estructura del hielo. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar ahora justamente a estudiar el movimiento molecular. Para poder terminar de entender el comportamiento de la molécula, necesitamos comprender que la molécula como conjunto de átomos pueden tener varios movimientos. Uno de ellos es el movimiento de rotación. Por ejemplo, una molécula, biatómica, que está compuesta por dos átomos de masa M1 y M2, unidos a través de un enlace conveniente, tienen alta estabilidad, más estabilidad que los átomos individuales. Por eso justamente la tendencia a juntarse. Pero una vez que se juntan, el sistema es susceptible de tener un movimiento de rotación alrededor del centro de masa del sistema compuesto por estos dos átomos, ¿sí? El movimiento de rotación, como ya hemos discutido en el caso de los electrones, viene cuantificado a nivel de magnitud física por el momento angular, que ya en este caso sería de rotación propia, no orbital, y si asumimos de que esta molécula es simétrica, es decir, que la distribución de masa es simétrica alrededor de un eje que pase por el centro de masa, cosa que sucede obviamente cuando los dos átomos intervinientes en la conformación de la molécula son iguales o muy similares, asumiendo entonces que hay simetría en la distribución de masa de este sistema, la expresión para el módulo del vector L es el momento de inercia, que en este caso sería el de la molécula, multiplicado por su velocidad angular. La energía cinética de rotación viene dada por esta expresión, un medio del momento de inercia por su velocidad angular al cuadrado, y combinando estas dos ecuaciones sencillas se llega a una ecuación como esta, que da cuenta de la energía que tiene este sistema molecular diatómico rotando como consecuencia de ese movimiento de rotación que estamos discutiendo. Nosotros sabemos que el momento angular, en cuanto a su módulo, viene cuantificado a nivel atómico a través del número cuántico orbital, el L, y está dado por esta expresión de acá. Bueno, podemos utilizar, digamos, con alguna hipótesis simplificativa, asumiendo que en la molécula diatómica va a pasar algo similar, es decir, esta rotación también va a quedar cuantificada a través del número cuántico orbital, y entonces automáticamente llegamos a la conclusión de que aparecen niveles de energía dentro de la molécula debido al movimiento de rotación. Repito,
no es tan sencillo decir que esta fórmula que está acá es la que me da, es que es exactamente igual a los átomos individuales, es la que me da exactamente, vuelvo a repetir, el módulo del momento angular orbital. Pero en moléculas diatómicas sencillas, como puede ser, por ejemplo, la molécula de hidrógeno, esos supuestos se pueden dar con bastante buena aproximación. Esto nos lleva entonces a esta expresión de acá, de esta fórmula, que da cuenta de los niveles de energía que se tienen en la molécula, es decir, que los electrones tienen debido a la energía de rotación, es decir, la energía de rotación de la molécula también está cuantificada a través del mismo número cuántico que para el átomo individual, es decir, a través del número cuántico orbital. Bien, hay que observar que para L igual a 0, recuerden que L arranca como mínimo valor 0, para L igual a 0, esta energía molecular de rotación para la molécula diatómica es 0. Quiere decir que en su nivel más fundamental, la molécula no tiene nivel de energía de rotación, ¿sí? Es decir, no hay rotación en ese nivel, por lo tanto, no hay un aporte de la rotación a la energía total. El momento de inercia que aparece acá en el denominador de esta expresión se obtiene o se calcula de la manera tradicional que ya hemos visto, utilizando el concepto de masa reducida, que ya en algún momento también lo hemos comentado en videos anteriores. Y lo que vemos acá en esta gráfica son los distintos valores de los niveles de energía para distintos valores de L. Utilizando el concepto de masa reducida y definiendo el R sub 0 como la distancia característica de la molécula, como la suma de las distancias R1 y R2 que están acá, que se ven claramente en este gráfico. Entonces, utilizando el método sencillo que ya sabíamos de física 1 para calcular momento inercia de dos masas que están girando alrededor de un eje, llegamos a esta expresión del momento inercia para la molécula diatómica, donde mr otra vez es la masa reducida de ese sistema. Bien, las reglas de selección son exactamente aplicables en este caso, lo mismo que las reglas de selección para el átomo individual. Es decir, para que se puedan producir saltos en los distintos niveles de energía, tiene que justificarse o tiene que darse que en esa transición que hacen los electrones, el delta L, la variación del delta L, no sea superior a más menos 1. Acá tenemos un ejemplo sencillo, dando cuenta del espectro de rotación. Estos espectros de rotación se pueden obtener fácilmente en experimentos parecidos a los espectros de línea que se obtienen para los átomos individuales, y a través del conocimiento que uno saca de estos espectros de emisión por rotación de las moléculas, podemos llegar a conocer los valores de las dimensiones de la molécula, de sus momentos de inercia y un montón de conocimiento más. El segundo movimiento que tenemos que estudiar es el movimiento de vibración de las moléculas. Cuando las moléculas están enlazadas, siempre estudiando, como se ve claramente en el dibujo, el caso de moléculas diatómicas, cuando dos átomos están entrelazados conformando una molécula, además del movimiento de rotación, se puede dar el movimiento de vibración. Para fijar idea, podemos suponer que el movimiento sería similar al que tuvieran dos masas que están acopladas a través de un resorte ideal, y ese movimiento de vibración es el que está afectando justamente la dinámica de la molécula. Este movimiento hace acordar a lo que nosotros vimos en algún momento como el oscilador armónico cuántico. Allí ustedes recordarán, y si no, repasen, digamos, el tema, que los valores de energía para
para los distintos estados posibles de las partículas dentro de un oscilador cuántico estaban dados por una formulita similar a esta. Se puede demostrar, nosotros no lo vamos a hacer, que hay grandes similitudes en ese desarrollo, por eso justamente estudiamos en su momento el oscilador armónico cuántico, y que la fórmula que se obtiene es casi idéntica, donde n es el número cuántico principal, y la única diferencia es la aparición de esta raíz cuadrada que está conformada por una constante K', que se puede entender como una constante de acoplamiento entre los dos átomos, dividido por la masa efectiva o masa relativa que acabamos de ver hace un momento. Las diferencias entre dos niveles de energías consecutivos está dado por esta expresión, al igual que en el oscilador cuántico, y acá tenemos entonces un gráfico de los distintos niveles de energía que pueden obtener las partículas como consecuencia de este movimiento de vibración. Hay que notar que, a diferencia del caso de rotación, en los movimientos de vibración el nivel mínimo no es es decir, existe para n igual a 0, porque no se hace 0 la energía. En realidad, cuando uno quiere estudiar la dinámica molecular, lo que tiene que contemplar son los dos movimientos. Antes de eso, vale la pena aclarar que existen algunos otros movimientos más posibles, pero son de un estudio más complejo. La rotación y la vibración combinada hace que los niveles de energía para la rotación y la vibración estén dados por esta expresión. Es simplemente la suma de las energías de rotación más la energía de vibración que acabamos de ver, y entonces los niveles de energía posibles para esa molécula con ese estado dinámico complejo quedan graficados como se ve acá. Nuevamente, para los estados de transición, son los estados posibles de transición para los electrones dentro de la molécula, respetando las reglas de selección, como habíamos mencionado antes, es decir, el delta L, la variación del número cuántico orbital para las partículas que hagan una transición a través de los distintos niveles de energía, tiene que observar este valor de acá. El delta L no puede ser mayor que más menos 1. Bien, entonces acá tenemos una gráfica de un espectro de banda molecular. Esto se puede hacer, el mismo ensayo espectrográfico que se hacía para los átomos individuales, también se puede hacer para las moléculas, y en ese espectro de líneas uno puede justamente identificar los espectros de líneas debido a los movimientos de rotación y movimientos de traslación que se deben a, como en el caso de los átomos individuales, las transiciones, es decir, los fotones emitidos por los electrones cuando, después de realizar un salto, regresan a sus estados fundamentales, y queda todo esto plasmado en el espectro de bandas que estamos viendo acá. Evidentemente, como se observa, el espectro de bandas ya es mucho más complejo. No hay líneas individuales separadas por una cierta distancia, pocas líneas individuales separadas por una cierta distancia. La cantidad de líneas posibles son muchas, justamente por la gran cantidad de niveles de energía disponibles debido a la dinámica compleja de una molécula. Acá tenemos un ejemplo sencillo respecto del espectro para la molécula de monóxido de carbono. Son unas cuentas muy sencillas. Y bueno, se entenderá que este estudio, evidentemente, si tiene que ser extendido a moléculas complejas, comienza a tener problemas. Los problemas más que nada nacen del hecho de que la dinámica que tiene una molécula compleja es mucho mayor que un simple movimiento de rotación y de vibración. Por ejemplo, en una molécula de dióxido de carbono,
donde tenemos los dos átomos de oxígeno y la de carbono en el medio, en una distribución asimétrica de carga. Hay tres tipos distintos de vibración que se pueden observar. Un modo de vibración de balanceo, es decir, donde los átomos de carbono y de oxígeno vibran en dirección vertical, según el dibujo que estamos viendo, o bien un modo de vibración longitudinal de los dos átomos de oxígeno a lo largo del eje de la molécula, cuando éstas están perfectamente alineadas, o bien un modo de vibración asimétrico donde también se agrega un movimiento de vibración para el átomo de carbono debido a alguna asimetría en la distribución de carga debido a los movimientos de los átomos de oxígeno. Esto agrega una variedad de fenómenos que, en fin, que para ser estudiados se requiere una formulación de la mecánica cuántica mucho más compleja de la que hemos desarrollado hasta acá y que escapa al nivel del curso. De todas maneras, queda claro que el grado de complejidad a medida que la molécula es más complicada en su estructura, aumenta. Bien, con esto entonces podemos dar por terminada la primera parte de este tema.